Jesús. Como ya saben, hace ya 2 viernes que comenzamos este estudio de la palabra del Señor acerca de lo que tiene que ver con la Virgen, herejías y verdades, o errores y verdades. Y este estudio para mí en particular ha sido de mucha bendición, refrescar algunas cosas, aprender algunas cosas, y yo espero que también para ustedes haya sido igual de bendición. Es importante que nosotros podamos conocer el mensaje de la palabra de Dios, qué dice la palabra de Dios, para nosotros poder ser luz en medio de las tinieblas. No podemos ser luz para otros si nosotros no conocemos la luz. Entonces es simple. Para nosotros poder sacar a otro de la oscuridad, de la confusión, tenemos que conocer la palabra del Señor. No basta solamente con buenos deseos. Y sobre todo en este tiempo donde hay tanta gente que está confundida, hay mucha gente predicando la palabra de Dios por las redes sociales, y muchas veces lamentablemente esto contribuye aún más a la confusión, pero tú y yo podemos ser esa luz para traer claridad si nosotros nos ocupamos en tiempos como esto, como los viernes, para escudriñar, para saber, para conocer la palabra de Dios, no solamente para acumular conocimiento, sino para que esa palabra primeramente nos transforme a nosotros y nosotros a su vez también podamos impactar las vidas de otras personas. El viernes pasado nosotros vimos que hay cuatro enseñanzas, 4 doctrinas que se desarrollan, que se enseñan acerca de María, y a estas 4 enseñanzas le llaman dogmas, ¿verdad? Y el viernes pasado, con la ayuda del Señor, vimos los 2 primeros dogmas. ¿Cuáles eran? Primero, ese primer dogma fue aquello que se enseña de que María es la madre de Dios. ¿Y qué dijimos con relación a ese dogma? De que la Biblia nos habla de 2 veces que María salió a buscar a Jesús. Una en Lucas 2, 48 a 51 y Mateo 12, 46 y 50. 2 veces, ¿verdad?, que María salió a buscar a Jesús. Y en las 2 ocasiones, Cristo como que se desligó de la autoridad de María sobre él y su parentesco espiritual, porque cuando a él le dijeron la primera vez, Cristo tenía aproximadamente unos 12 años, y Cristo le dijo que por qué ella lo buscaba, porque era necesario que él tuviera en los negocios de su padre. Dice que María no entendió cuando le dijo estas cosas. Y la segunda vez fue que alguien le dijo a Cristo que su madre y sus hermanos procuraban hablarle, y Cristo dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dice que se dirigió a los discípulos y dijo: estos son mi madre y mis hermanos, cualquiera que hace que oye la palabra de Dios y hace su voluntad. Entonces Cristo allí dejó con claridad de que no había tal relación de él como Dios y María. Amén. También la Biblia dice que Cristo no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, según Hebreos 7:3. ¿Qué otra cosa vimos el viernes pasado con relación a de que si María es la madre de Dios? Es que la Biblia no dice en ninguna parte que María es la madre de Dios. Si Dios creó a María, ¿cómo puede ser María la madre de Dios? A Dios, Dios es eterno. Nadie creó a Dios. Dios no tiene principio ni tiene fin. ¿Cómo puede tener una madre entonces humana? Y la conclusión que llegamos en ese punto es que es una herejía, entonces, es un error enseñar que María es la madre de Dios. La Biblia sí dice que es la madre de Jesús hombre. Recuerden que Jesús era las 2 cosas al mismo tiempo. Él era hombre porque nació de una mujer humana, y de ese es que María es madre. Pero también al mismo tiempo él era
Dios, porque él fue engendrado por Dios. Y él mismo dice en varias ocasiones que él y el Padre son una misma cosa, que el que lo había visto a él, había visto al Padre, ¿verdad? Y eso está en Juan 14. Entonces, María, como una mujer humana, es madre de Jesús, el hombre, pero no puede ser madre de Dios, porque María es creada por Dios. Dios la creó a ella. Amén. En la otra parte que vimos, y era con relación a que si María era virgen, se enseña de María siempre virgen, ¿verdad? Vimos que hay dos textos bíblicos que se usa para enseñar esto de que María fue virgen antes de concebir a Jesús y siguió siendo virgen después de concebir a Jesús. Y estos dos versículos que se usan, uno está en Isaías 7:14, ¿verdad? Que dice que una virgen concebirá, ¿verdad? Entonces, el otro versículo se encuentra en Lucas, capítulo 1, versículos 26 y 27, donde el ángel Gabriel fue a decirle a María lo que habría de suceder con ella. Pero en ninguno de estos dos versículos, en ninguno de ellos dice que María siguió siendo virgen. Sí es cierto que María era virgen antes de tener a Cristo. Ella estaba preparada, estaba comprometida para casarse con José. Ella no había estado con hombre todavía. Pero una vez que tuvo a Jesús, la palabra de Dios dice que tuvo más hijos, no solamente hijos varones, sino que también tuvo hijas, ¿verdad? También la Biblia dice los nombres de los hermanos de Jesús. Dice que tuvo hermanas, pero no dice los nombres de sus hermanas, solo los nombres de sus hermanos. Y eso usted lo puede encontrar en Mateo 13, versículos 55 y 56. Ahí están los nombres específicos, 4 de manera específica que menciona allí, y dice hermanas también, aunque repito, no dice sus nombres. La gente de su ciudad, de su pueblo, reconocía que Jesús, quién era el papá de Jesús, porque decían ellos, no es este el hijo del carpintero, no es su madre María y sus hermanos fulano, fulano, fulano y fulano. 4 nombres. No están entre nosotros sus hermanas también. Obviamente, los que enseñan esta doctrina o esta enseñanza, valga la redundancia, dicen que dice la palabra hermanos ahí porque a todo el mundo se le llamaba hermano. Bueno, ahí menciona 4 personas nada más. Y a través del Nuevo Testamento, otros apóstoles, como el apóstol Pablo, por ejemplo, menciona por ejemplo, el mismo Santiago como el hermano de Jesús, nuestro Señor. El mismo apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Ese Santiago que escribe la carta de Santiago que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ese es hermano de Jesús y él mismo lo confirma allí. Entonces, no solamente en los evangelios, sino también en algunas de las cartas que mencionamos en el Nuevo Testamento, también confirman estos nombres de estos hermanos de Jesús. O sea que María tuvo hijos después que tuvo a Jesús. También los que enseñan esto dicen que esos eran hijos, como lo dicen los nombres ahí, ya no pueden seguir defendiendo la idea de que se le llama hermanos porque es a todo el mundo que se le llama hermanos, como tú y yo nos llamamos hermanos en Cristo. Entonces ahora dicen que esos eran hijos de un matrimonio anterior de José. Y la Biblia tampoco dice que José ni que estuvo casado y mucho menos que tuvo hijos. Así es que son enseñanzas totalmente erróneas, diabólica, como dice la palabra de Dios, doctrinas de demonio. En conclusión, entonces, de esa parte de que si María fue siempre virgen, lo que dijimos es que es verdad que la Biblia dice que María era virgen antes de concebir a Jesús. Pero es un error enseñar que ella siguió siendo virgen después de su nacimiento, porque la palabra de Dios nos da demostración muy clara de que ella tuvo más hijos.
Amén. Gloria a Cristo Jesús. Yo espero que ese resumen nos haya puesto otra vez como en sintonía con los otros dos dogmas que vamos a desarrollar en esta noche. El tercer dogma o enseñanza acerca de María, la madre de Jesús, es que María es inmaculada. María inmaculada, lo que quiere decir sin pecado, sin mancha, pura, limpia o perfecta. Miren lo que dice este sacerdote, este padre, que se llama Javier Alson, en un escrito que él puso en la internet, que se llama Los Dogmas Marianos, y está en la página 10. ¿Qué dice él acerca de María como pura, inmaculada o sin pecado? Dice: esta definición dogmática, junto con la última de la asunción de María a los cielos, fue proclamada directamente ¿por quién? Por un papa. Esto lo dice el sacerdote o el padre Javier Alson. Y aunque él no lo diga, también usted puede hacer una búsqueda rápida aún en internet, y usted puede encontrar que realmente fue un papa, no lo dice la Biblia, fue un papa que dijo o declaró que María es inmaculada, pura, perfecta, nunca cometió pecado. Y eso fue proclamado, esto lo puse yo en negrita, no lo dice el texto original del sacerdote, esto lo puse yo como información. Esto de que el Papa proclamara a María como inmaculada, o sea, pura, sin pecado, sucedió el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX, ratificando su autoridad en la fe. ¿Por qué dice ratificando su autoridad en la fe? Es que la Iglesia Católica enseña que los papas tienen autoridad para cambiar las cosas de la palabra de Dios, que ellos tienen autoridad para traer nuevas enseñanzas que no están en la palabra de Dios. Y esto también es un error, por lo que vamos a ver más adelante y que hemos visto ya en estudios anteriores, donde Dios advierte a aquellas personas que le quitan o le ponen a la palabra de Dios. Dice que eso fue ratificado, hecho por el Papa Pío IX, ratificando su autoridad en la fe, o sea, para enseñar cosas nuevas que no están en la Biblia, y no dentro de un concilio ecuménico. La Iglesia Católica, cada vez que va a revisar alguna enseñanza o a introducir alguna enseñanza, ellos convocan como una junta mundial o regional, que le llaman concilio. Es como una junta, una reunión ecuménica, o sea, donde hay diferentes vertientes o ramas del catolicismo, y allí ellos discuten sus enseñanzas, salen con enseñanzas nuevas, aprueban o ratifican enseñanzas nuevas, y así se ponen de acuerdo para como le digo, ratificar, confirmar o crear nuevas enseñanzas. Dice: por eso los protestantes, así nos llaman a nosotros, los cristianos, protestantes y ortodoxos, se han opuesto a tomarlos como norma de fe. Claro que no lo tomamos como norma de fe, porque no es bíblico que María fue sin pecado, que fue pura, perfecta, como vamos a ver más adelante. El mismo sacerdote Javier Alson, en ese documento, Los Dogmas Marianos, da una definición de lo que dice la Iglesia Católica acerca de lo que es ser inmaculada. ¿Qué significa que María es inmaculada? Dice, cito, que la Virgen María, desde el momento que fue concebida, ella, es decir, que las dos células que formaron su ser, la del papá y la de la mamá, se unieron en una sola en el útero de su madre. Fue preservada de toda mancha de pecado original. Además, implica que ella permaneció sin pecado durante toda su vida, lo cual los ortodoxos llaman la panagia o la toda santa. Eso según el padre Javier Alson
en su documento Los Dogmas Marianos en la página 10. Recuerden que esta definición la hizo fue un papa, no es bíblica, no está en la Biblia. Entonces ellos dicen que enseña este sacerdote que las dos células del papá y de la mamá de María se juntaron, ¿verdad? Desde la concepción de María, y ella fue preservada entonces santa, pura, sin mancha. Lo que quiere decir entonces que también su papá y su mamá tenían que ser santos, sin mancha, puros, para que puedan hacer un ser santa, sin mancha y puro. Entonces va una cadena larga ahí, entonces los abuelos también, y los bisabuelos y los tatarabuelos. Y ese es el problema cuando enseñamos algo que no está soportado por la palabra de Dios. Tendremos que estar entonces añadiendo más historias, más cuentos y más explicaciones. Cristo sí nació de María, pero él fue concebido por un santo, por Dios. Fue por el Espíritu Santo. Entonces, sí podemos decir que Cristo fue perfecto en todo, sin pecado, porque fue concebido por obra del Espíritu Santo. No fue por voluntad humana, no fue por voluntad de varón, como dice la palabra de Dios, sino que él fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, yo le quiero recordar un versículo que leímos acerca de una advertencia que hace el Señor acerca de las personas, o acerca de esto de enseñar cosas que en la Biblia no están. Mire, por ejemplo, en Apocalipsis 22, 18 al 19. Dice: yo atestiguo a todo el que escucha mis palabras de la profecía de este libro, que si alguno añade a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, quitará Dios su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que están escritos en este libro. Mire la advertencia. Dios va a enviar plagas y dice que también va a quitará Dios su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que están escritos en este libro. Es cierto que este versículo, esta advertencia, está en el contexto del libro de Apocalipsis, de las profecías que están en el libro de Apocalipsis. Pero su principio, el principio que enseña esta advertencia, se puede aplicar a toda la palabra de Dios. De hecho, Moisés también en Deuteronomios 4, versículos 1 y 2, hizo también la misma advertencia, o sea, el mismo principio en el Antiguo Testamento. Dice allí: ahora pues, Israel, guarda las leyes y mandamientos que yo te inculco y ponlos por obra, para que vivas y entréis y os posesionéis de la tierra que os da Yahvé, Dios de vuestros padres. Yahvé ahí es Jehová. No añadáis nada a lo que yo os prescribo, ni quitéis, sino guardad los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios, que yo os prescribo. Hay una prohibición. En Apocalipsis vimos una advertencia con consecuencias muy drásticas. Y ahora, a través de Moisés, Dios le está diciendo al pueblo de Israel: no le quites ni le pongas a las palabras, a los mandamientos de Dios. Estamos leyendo de manera intencional en la versión Nácar Colunga, que es la versión, o una de las tres versiones quizás más usada, más popular, de mayor reputación dentro de la Iglesia Católica. Mira, hermano, María pudo haberse negado a recibir la propuesta o el plan de Dios que le estaba diciendo el ángel Gabriel. Ella pudo haber dicho: yo no quiero pasar por eso, yo no acepto eso.
A muchos Dios les dio mensaje por medio de ángeles, por medio de profetas, y no aceptaron, no recibieron. María pudo rechazar. Yo pregunto, si María hubiese rechazado, ¿usted cree que Dios iba a dejar su plan de él nacer en este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido? ¿Por qué digo esto? Porque como que se pretende enseñar también o decir que Dios escogió a María por algún atributo especial fuera de lo normal que nadie más tenía, solo ella, y que por eso ella se merecía ser la madre de Jesús. El profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, lo que dice es que una virgen, no dice María. En el tiempo de María habían otras mujeres igual de piadosa, igual de obediente, como por ejemplo Elizabeth, la esposa del sacerdote Zacarías, que era estéril. De ella la palabra de Dios da muy buena referencia. Pero Dios escogió a María y vamos a ver por qué la escogió. Si María se hubiese negado a recibir ese encargo de parte de Dios, Dios hubiera usado a otra mujer para que naciera el Salvador, Jesús. Y yo estoy seguro que si hubiera sido en vez de María, hubiera sido Elizabeth o María Magdalena, también estuviéramos hoy en día venerando, adorando a esa otra mujer. ¿Por qué entonces eligió Dios a María? ¿Será que María tenía, como dijimos anteriormente, alguna cualidad excepcional, extraordinaria que ningún otro ser humano tenía? ¿Será porque ella era inmaculada, perfecta, sin pecado, pura? Bueno, allí la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 1, versículos 30 y 31, la palabra del Señor dice con mucha claridad por qué fue que Dios escogió a María. Dice, el ángel le dijo, ese fue el ángel Gabriel, cuando se le aparece a María a darle el anuncio de que ella iba a concebir del Espíritu Santo. Dice, el ángel le dijo, no temas, María, porque ¿qué? Porque has hallado gracia delante de Dios y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 30 que la razón, el por qué, ve cómo dice ahí por qué, dice porque has hallado gracia. La única razón por la que Dios escoge a María y la única razón por la que Él escoge a todos nosotros, desde Adán hasta el último que Él va a usar en este mundo, es la misma razón. Es por gracia. ¿Qué significa gracia? Un favor no merecido. Una consideración que yo sé que no me pertenece, que no me la gané. Eso es gracia. Un regalo. Porque como le digo, Dios también pudo haber usado cualquier otra mujer por gracia. Yo soy pastor, no por mis cualidades, no por mi inteligencia o elocuencia, por mis conocimientos, mi preparación. Soy pastor por gracia de Dios, por el favor de Dios, algo que yo no merezco porque soy pecador. Y esa fue la única razón por la que Dios escogió a María. El mismo Moisés, dice la palabra de Dios, que halló gracia. El mismo Noé dice que halló gracia, siempre ha sido por gracia. El mismo David decía, bienaventurado el hombre al cual él no inculpa de pecado. O sea que aunque son pecadores, Dios no se lo toma en cuenta, y David reconocía eso porque él decía, yo he sido en maldad he sido formado.
y en pecado me concibió mi madre. O sea, estos hombres, todos ellos reconocían que Dios lo usó a ellos para hacer grandes cosas, no por méritos personales, sino por pura gracia. Dios escoge a quien Él quiere por su gracia, también porque Él es soberano. La misma María confirma que la razón por la que ella fue escogida fue por gracia. Ella misma lo dice. Mire, por ejemplo, en Lucas, ahí mismo en el capítulo 1, donde ella acaba de tener esta conversación con el ángel, y el ángel le dice: es porque has hallado gracia, María, que Dios te escogió para que incubara por 9 meses a este niño que va a salvar el mundo. Y María, contenta, va corriendo precisamente donde Elizabeth. Y allí Elizabeth la saluda con un saludo muy, muy alegre de que ella haya recibido ese favor. Y mire lo que dice entonces María cuando Elizabeth la elogia, la llama bienaventurada, que dice Elizabeth que se sentía honrada de que María, la madre de su Señor, la estaba visitando. Y María responde como con un cántico y dice: mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra ¿en quién? En Dios mi Salvador. María también necesitaba un Salvador. Y si usted necesita un Salvador, es porque es pecador. Cristo vino a salvar lo que estaba perdido. Si en el mundo no hubiese pecado, si usted y yo no hubiésemos sido pecadores, entonces Cristo no hubiese tenido que venir a morir en la cruz por nuestros pecados. María dice: en Dios mi Salvador. Ella también necesitaba un Salvador. Y últimamente dice, versículo 48, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa. María está afirmando que fue por gracia. Dice: Dios puso sus ojos en mí. Pudo haber puesto sus ojos en otra mujer, pero ella está bien clara, bien consciente de que fue que Dios quiso poner sus ojos en ella. Yo creo que más claro de ahí yo no lo puedo explicar. Ella pudo haber dicho: porque soy buena, porque soy justa, porque soy obediente. Y todo eso era María. María era una mujer muy obediente, era una mujer muy piadosa, era una mujer de buena reputación, de buen nombre. Pero ella no dice que fue por ninguna de estas cosas, sino que ella dice que Dios puso sus ojos en ella. Amén. Ahora bien, esto de que María nunca pecó, es inmaculada, es pura, la siempre santa, ¿qué dice la Biblia con relación a eso? Al pecado que está en cada uno de nosotros. Dice en Romanos 3, 22 y 23, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen, sin distinción, pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. Versículo 23 otra vez. La Biblia dice: pues todos pecaron y todos, repito otra vez la palabra todos, están privados de la gloria de Dios. ¿Qué significa todos? ¿El 99%? ¿El 99.9%? ¿O es el 100% de todos los hombres que hemos pecado? Entonces, si se enseña que María fue inmaculada, pura, santa, nunca pecó, entonces la Biblia se equivoca. Dios se equivocó cuando dice
que todos hemos pecado? Y este versículo me gusta porque repite la palabra todos 2 veces. Versión Nácar Colunga. Todos. No hay uno. Y este mismo capítulo, en algunos versículos anteriores, dice que no hay bueno ni aún uno. No hay quien entienda. Todos se descarriaron, a una se hicieron necios. Entonces, eso nos incluye a todos. A todos. Ahora bien, ¿cómo fue que todos, T-O-D-O, llegamos a ser T-O-D-O-S, pecadores? Todos. ¿Cómo llegamos a ser pecadores? Dice ahí mismo en Romanos, pero ahora en el capítulo 5 y versículo 12. Así pues, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. O sea, Adán, que fue ese primer hombre, por él entró el pecado, y como consecuencia del pecado, porque Dios lo dijo, vino la muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Todos los hombres murieron. Es la ley de Dios. Y eso incluye a María. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Todos heredamos el pecado y como consecuencia la muerte. Todos. T-O-D-O-S. No queda nadie fuera. Cristo fue el único hombre que, aunque fue tentado en todo igual que nosotros, nunca pecó. Y eso lo dice en 1 de Pedro 2, versículos 22 y 23. Dice él, refiriéndose a Cristo, en quien no hubo pecado y en cuya boca no se halló engaño, ultrajado no replicaba con injurias y atormentado no amenazaba, sino que los remitió al que juzga con justicia. Dice que no hubo pecado y en cuya boca no se halló engaño. Ese es Cristo, el único. Y en Hebreos 4:15 da un poco más de detalles en cómo, de qué manera se puede entonces declarar que Cristo no tuvo pecado, no pecó, aunque fue hombre. Dice, pues nuestro sumo sacerdote sumo sacerdote se refiere a Cristo. Sumo sacerdote quiere decir el sacerdote de sacerdotes, el más alto de todo. Nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, o sea, las mismas tentaciones que nosotros, solo que él jamás pecó. Eso no lo dice de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de ningún santo, ni de María. Solamente de Cristo. Hermano, es una enseñanza peligrosa, demoníaca, porque se está poniendo a María al mismo nivel que Cristo, de quien ella dijo, y acabamos de leer, que era su Salvador, que ella necesitaba. Si es su Salvador, quiere decir que ella necesita, es pecadora. De eso fue que Cristo vino a salvarnos, de la maldición del pecado, que es la muerte eterna. Entonces es una herejía, es un insulto a la altura, a la dignidad, a la supremacía de Cristo. Poner a María al nivel de él, cuando ella misma se veía como una mujer humilde, y hasta ella misma dijo, soy una esclava.
una esclava. Hay que estar muy ciegos para no entender estas cosas. Y lo que estamos haciendo aquí más que todo es leyendo versículos de la palabra de Dios que está en la misma Biblia de aquellos que enseñan estas cosas. El punto número 4 o el dogma número 4 en esta noche, ya concluyendo, tiene que ver con la asunción de María. Tengo aquí otro pedazo del escrito del padre Javier Alson en su documento Los Dogmas Marianos, en la página 14. Dice: fue declarado como dogma recientemente. Recuerden que este mismo padre Javier Alson dijo algo que está ya escrito, está aprobado por la Iglesia Católica, y es que un dogma no es algo definitivo, sino que un dogma puede ir cambiando con los tiempos. Y por eso es que la Iglesia va cambiando sus enseñanzas con los tiempos según le convenga. Ya cuando no pueden sostener, defender más una idea, ellos se reúnen para venir con cuestiones nuevas, pero en el fondo es lo mismo. Y él decía que un dogma va cambiando. Por lo tanto, de la Asunción de María es uno que fue declarado como dogma, como una creencia, como una fe recientemente. Los ortodoxos, cuando habla de ortodoxos, se está hablando de los creyentes más conservadores, los más antiguos, los más estrictos. Hablan de la dormición de María. Hubo muchos siglos de diversa opinión respecto si María murió o no murió. Y a eso se refiere la Asunción. Pero el Papa Juan Pablo II definió que María realmente murió para seguir el camino de Cristo. Y luego despertó, resucitó en cuerpo y alma en el reino de Dios. La enseñanza anterior de que María fue sin pecado, perfecta, pura, sin mancha, también fue un papa que lo definió, no la Biblia, no la palabra de Dios. Y ellos mismos lo dicen. Lo que pasa es que ellos también enseñan que los papas tienen autoridad para enseñar cosas nuevas, aunque no estén apoyadas por la palabra de Dios. Y ahí hay un problema bien serio. Cuando un hombre puede cambiar las cosas de Dios, añadirle o quitarle. Y esta enseñanza de que María no murió, o que sí murió, pero que después resucitó en alma y cuerpo, es una enseñanza también definida, traída por Juan Pablo II. Cuando dice, repito, que ella sí murió, pero que luego fue despertada, resucitó en cuerpo y alma en el reino de Dios. O sea que ahora mismo, según esta enseñanza, María está en cuerpo y alma, lo cual también contradice otras enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios acerca de que en el cielo no lo va a heredar ni carne ni sangre. Allí no entran cuerpos físicos como el que tiene usted o como el que tengo yo. Allí vamos a entrar, dice la palabra de Dios, según 1 Corintios 15, con cuerpos como de ángeles. Y los ángeles son espirituales. Entonces, mis amados hermanos, por eso decía que el enseñar algo que no está en la palabra de Dios conlleva necesariamente a que sigamos inventando cosas, y de esa manera vamos contradiciendo entonces otras cosas que Dios ha dicho en su palabra. ¿Cuál es la definición entonces de la Asunción de María? ¿Qué es lo que quiere decir ellos cuando dicen que María ascendió a los cielos? Dice, significa que ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma, lo que implica que su cuerpo no se corrompió en la tumba y que ella goza de la plena gloria de Dios
junto con su Hijo. Hermano, si hay una herejía grande, si hay un error grande de las enseñanzas de la Iglesia Católica, esta es una de ellas. ¿Sabe por qué? Porque aquí también están poniendo al mismo nivel que Jesucristo. Porque de Cristo es, como vamos a ver, que la palabra de Dios dice que su cuerpo no vería corrupción. No de María. Por ningún lado en la palabra de Dios. Gracias a Dios que este sacerdote está siendo honesto y está diciendo públicamente, igual usted lo puede encontrar en las enseñanzas de los dogmas marianos, por todas partes dicen lo mismo, de que esto fue un papa que lo dijo, no lo dice la Biblia. Y ya le dimos la advertencia de Dios al que le quita y le pone a la palabra de Dios, sea quien sea, que el cuerpo de María no vio corrupción, o sea que no se pudrió en la tumba. Es una herejía, un insulto a las profecías bíblicas, un insulto a la palabra de Dios, un insulto a la grandeza de nuestro Dios. Hermano, en Hebreos 9:27, la palabra de Dios dice que la muerte está establecida para todos los hombres. Dios mismo lo dijo. Se lo dijo a Adán, se lo dijo a Eva en el huerto de Edén: el día que de ese árbol comieren, ciertamente morirán. Fue una ley, y esa ley se ha cumplido en todos los seres humanos, excepto en dos personas que vamos a hablar más adelante también. Pero Dios estableció que todos los seres humanos tendrían que morir. Dice Hebreos 9:27, y así como a los hombres les está establecido morir una vez, y después de esto el juicio. Una vez todos los hombres tienen que morir, deben morir. Entonces la palabra de Dios no se va a contradecir. Todos tienen que morir. Es una ley de Dios. La palabra de Dios solamente nos habla de dos personas que no murieron. O sea, ni siquiera murieron. Y por lo tanto, pues, si no murieron, no, sus cuerpos no se pudrieron. Y esa persona, la primera, es un personaje que se llama Enoc. Y eso está en Génesis 5, 23 y 24. Dice: fueron todos los días de la vida de Enoc 365 años. Y anduvo constantemente en la presencia de Yahvé, y desapareció, pues se lo llevó Dios. De este Enoc, la palabra de Dios nos dice que Dios se lo llevó. Él desapareció, y dice literalmente porque Dios se lo llevó. Amén. Y la otra persona es el profeta Elías. El profeta Elías. Y eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 11 y 12. Siguieron andando y hablando, y he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego separó a uno de otro, y Elías subía al cielo en el torbellino. Eliseo, que era el otro que estaba con él, miraba y clamaba: Padre mío, carro de Israel y auriga suyo. Y no le vio más, y cogiendo sus vestidos los rasgó en dos trozos. Elías era el profeta y Eliseo era su ayudante, su asistente. Y Elías iba caminando con Eliseo, y dice que él se fue, subió al cielo, porque vino como un carruaje de caballos, y él se fue con esa gente hacia el cielo. Se fue Elías. Son las únicas dos personas que la palabra de Dios dice que no murieron, porque Dios mismo
se lo llevó. Ahora Cristo, aleluya, fue el único que murió, pero venció la muerte resucitando al tercer día. Muere, pero Él vence, resucita de nuevo, vuelve a vivir a los 3 días de muerto. Eso lo vemos en Hechos 2, 23 y 24. A este, entregado según los designios de la presencia de Dios, le alzasteis en la cruz y le disteis muerte por mano de los infieles. Pero Dios, rotas las ataduras de la muerte, le resucitó, por cuanto no era posible que fuera dominado por ella. Entonces, mis amados hermanos, estamos leyendo de la Biblia Nácar Colunga, esta versión, una de las más usadas por la Iglesia Católica. Habla de que este Cristo sí muere, pero entonces Él es resucitado al tercer día. Y ahí dice el escritor Lucas, que escribió a Hechos, diciendo que era imposible que fuera dominado por la muerte. Ahora bien, mis hermanos, el cuerpo de Cristo no se pudrió. ¿Por qué no se pudrió? Fue el único que murió, pero su cuerpo no se pudrió. ¿Por qué? Porque estaba profetizado. Porque el Padre, Dios Padre, había dicho de que su Hijo, el cuerpo de su Hijo, no iba a pasar por descomposición física. Dice en Hechos 2:27, porque no abandonarás en el Hades mi alma, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Y allí el escritor Lucas se está refiriendo también a una profecía que David, el rey David, había escrito en el Salmo 16, porque al mismo David Dios también le dijo, le dio a entender de que ese Mesías, ese Cristo, ese Señor iba a morir, pero que no iba a permitir el Padre de que el cuerpo de Cristo se pudriera, que la muerte llegara a un punto que corrompiera, pudriera el cuerpo de Cristo, para que la muerte no tenga ningún tipo de victoria sobre Cristo. Para los que quizás se están preguntando, ¿por qué dice que Cristo dice que tú no permitirás, refiriéndose a su Padre, que tu siervo, que tu ungido, tu santo, experimente corrupción? ¿Por qué? Bueno, recuerda, hermano, porque Cristo, al venir a este mundo, Él se despojó de todo su poder. Él renunció a todo su poder. Él mismo en varias ocasiones, mientras estuvo caminando por las calles de Israel, decía que Él de sí mismo no podía hacer nada. Que lo que Él hacía era por lo que el Padre le concedía, se le permitía hacer. Él se vació de toda su divinidad y dependía totalmente. Allí en la tumba, Cristo Jesús dependía totalmente del poder de su Padre y de su promesa de que lo iba a levantar de allí. Es algo tremendo, es algo quizás hasta misterioso, pero esa es la razón. Quiero concluir leyendo una vez más las advertencias de Dios a todo el que le quite y le ponga a las palabras sagradas escritas. La palabra de Dios, hermano, es una palabra completa, perfecta, no tiene errores, no tiene falla. Y Dios selló esta palabra para que nadie pudiera venir con enseñanzas nuevas, ni pastor, ni sacerdotes, ni iglesias. Nadie puede venir con enseñanzas nuevas. Es más, el apóstol Pablo, en una ocasión dando la misma advertencia con relación a enseñanzas falsas,
dijo que ni él mismo que viniera y le enseñara otra cosa diferente. Y fue más lejos aún y dijo que ni aun ángeles que vinieran a enseñar otro evangelio. Dice que no le creáis ni le digamos bienvenido. La palabra es sagrada, no se toca, no se cambia, no se adultera. Y termino con las dos advertencias, una vez más, que leímos al principio de este estudio bíblico. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo atestigo a todo el que escucha mis palabras de la profecía de este libro, que si alguno añade a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, quitará Dios su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que están escritos en este libro. O sea, no será salvo. Dios no los reconocerá como hijos a todo aquel que le quite o que le ponga. Y cuando un papa o un pastor o un maestro, cualquiera, quien quiera que se llame, enseñe cosas que no están escritas en la palabra de Dios, esta advertencia va para él. Su nombre va a ser quitado, su parte en el árbol de la vida, o sea, su salvación en Cristo, la pierde o quizás nunca la tuvo, y que tampoco va a entrar a aquella ciudad santa que Dios está preparando para los que le aman y esperan su venida. Yo te hago un llamado en esta noche a que con sinceridad tú te plantees las verdades bíblicas que hemos estado aquí compartiendo desde hace 3 viernes contando el día de hoy. Comenzamos diciendo que un famoso filósofo y luchador por causas sociales como Indira Gandhi decía que el hecho de que la mayoría crea una mentira, eso no lo convierte en una verdad. O de que la mayoría crea en algo no quiere decir que sea una verdad necesariamente. Y a muchos de ustedes, igual que a mí, nos han enseñado muchas cosas que no están en la palabra de Dios. Y mire la advertencia de aquel que enseña y el que se deja guiar por enseñanzas falsas. Ya, si tú has visto este video, ya sabes lo que dice la palabra de Dios. No tienes excusa. Bueno, es que mi papá me llevaron allí y mi mamá me criaron en esa religión y yo no le quiero desfraudar. O yo no quiero desfraudar mi iglesia. Bueno, esto tiene que ver con tu salvación. Esto tiene que ver con tu vida eterna. Esto tiene que ver con que a qué rumbo va a ir tu alma. Si al infierno, donde dice la palabra de Dios que el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, allí será el lloro y el crujir de dientes día tras día, eternamente y para siempre, sufriendo en el lago de fuego, el infierno. O si tu alma iría o irá a la presencia de Dios. De eso que se trata. No de tradiciones de padre o de mi mamá o de iglesia. Es que si tú realmente estás buscando la verdad de Dios, esto es lo que hemos leído aquí, su palabra, la verdad de Dios. De modo que ya no tienes excusa. El viernes próximo vamos a cerrar este estudio bíblico y vamos a hablar allí acerca de cómo nosotros debemos ver como creyente en Cristo a María. ¿Qué cualidades nosotros podemos imitar a María? ¿Podemos nosotros ver algo positivo en María? Claro que sí. Hay muchas cosas que yo quisiera hacer como ella. Quisiera yo que también que todos los que creen en María tengan la obediencia de María. Porque solamente tenemos la creencia en la cabeza, pero no imitamos el ejemplo de ella. Y el ejemplo de María es uno para imitarlo.
Obedeció hasta la muerte posible y hasta la vergüenza. Ella obedeció, y eso lo vamos a ver el viernes próximo, si Dios lo permite, o Cristo nos ha venido a buscar otra vez.